Hemos estado leyendo el Salmo 91 y continuaremos meditando en él aún por unos domingos más. Y hemos dicho que el Salmo 91 está entre los salmos predilectos de la cristiandad por las promesas de protección que hay en él. Estamos hablando de las promesas de seguridad que tenemos en él. Habla de un árbol lo suficientemente frondoso que provoca, que produce, que genera una sombra de tal dimensión capaz de darnos amparo, protección. Protección es la palabra clave del Salmo 91. Creo que es muy probable que muchos de nosotros fuimos obligados de niños a aprenderlo de memoria y crecimos seguramente repitiendo este salmo. Hemos compartido algunas ideas, pero hoy quiero enfocarme hacia las promesas que están en el Salmo 91. El propósito de las promesas de Dios en el Salmo 91 no es que vivamos mental o artificialmente libres de temor. Fíjese bien, no se trata de generar en nosotros un estado interior de bienestar. No se trata de que nos sintamos tranquilos porque leemos y conocemos el Salmo 91. Ni siquiera se trata de que desarrollemos una autosugestión de omnipotencia que nos lleve a afirmar que nada puede quebrarnos ni hacernos daño. No se trata de eso. De hecho, eso es lo que hacen algunos creyentes. Se autosugestionan, se programan pensando que todo será posible para ellos solo porque creen en ciertas promesas aisladas de la Biblia. Si nosotros tomamos un texto de la Biblia de manera aislada y así como tal, de manera aislada lo interpretamos, podríamos creer algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, si aislamos ese texto de la Biblia que dice, al que cree, todo le es posible. Y entonces con ese texto de la Biblia vas y compras el billete de la lotería y decretas que ese billete es el billete ganador y esperas la hora en que anuncian el número premiado, solo para descubrir que tu manera de creer fue equivocada y que es cierto lo que dice la Biblia: al que cree todo le es posible, pero no para satisfacer los antojos, los deseos y las expectativas privadas de cualquiera de nosotros. Podríamos tomar aislado otro texto de la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así de manera aislada puedo declarar que yo me puedo parar en medio del Paso Express, la autopista que lleva a Acapulco, y esperar a que venga el próximo tráiler, dobles en mi remolque, a la velocidad que quiera venir, y cuando se acerque a mí a 120 kilómetros por hora, gritar: todo lo puedo hasta que pase sobre mí. Y entonces vendrán por mí los de la ambulancia y se preguntarán: ¿qué le pasa a este tipo? Y alguien que estaba por allí dirá: pues yo lo único que oí que gritó antes de que lo atropellaran es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí se quedó. Porque es una creencia mal aplicada.
No es esa la manera de creer. Por lo tanto, el Salmo 91 no es un listado de promesas que tiene como intención o propósito el generar en nosotros un estado interior de bienestar, de optimismo, de pensamiento positivo, que nos haga creer que nunca nos pasará nada malo, siempre estaremos bien y cualquier cosa fea, fuchi, guácala, ishcareca. ¿Por qué no? Porque la vida no es así. El propósito del Salmo 91 y cada una de sus promesas es formar en nosotros personas con una fe sólida, inamovible, invariable, que no dependa para mantenerse ni de las circunstancias, ni de nuestro estado de ánimo. De manera que tu fe prevalecerá y tú sabrás que las promesas de Dios son fieles, aunque estés pasando en tus días feos del mes. Estoy hablando con los hombres. También los hombres tienen días feos en el mes. Las mujeres, 4 o 5. Los hombres, 30, 31. Sí, porque tienen que tratar con las mujeres. Así que pensemos en esa forma de fe que el Salmo quiere inspirar en nosotros y sembrar en nuestros corazones, de manera que las circunstancias no dicten lo que nosotros creemos, sino lo que Dios dice que es y lo que Dios dice que hará. Nuestras circunstancias son cambiantes, hermanos. ¿No es cierto? ¿No es cierto que hoy estamos bien y mañana no? ¿No es cierto que hoy nos despertamos optimistas y entusiastas y mañana no? ¿No es cierto que a veces estamos contentos y otros días no? No tienen ustedes por qué saberlo. Yo realmente concilié el sueño esta mañana cuando eran aproximadamente las 6:30, 6:45 de la mañana. Y a las 7:30 sonó el despertador de Rebequita. Y era hora de levantarse y comenzar a preparar cosas. Así que no ha sido una buena noche para dormir bien. Pero no tiene por qué dictar la circunstancia temporal lo que mi corazón cree acerca de Dios. Y ese es el propósito del Salmo cuando lo leemos. De hecho, no es el único Salmo. Porque cuando leemos los salmos, esto es lo que los salmos hacen en nosotros. Forjan en nosotros creyentes maduros con raíces sólidas de fe, profundamente arraigadas en nuestros corazones. ¿Qué hacen las aflicciones? ¿Qué hacen los problemas? Vienen y le pegan a la ramazón de arriba y comienzan a destrozar, como los empleados de la Comisión Federal cuando tienen que pasar por las calles en donde sus cableados están siendo estorbados por los árboles. Y en estas temporadas del año, cuando hay tanto viento y lluvias torrenciales, antes de esto ellos pasan por las calles y comienzan a trozar los árboles. Por eso ustedes ven que los árboles están en Cuernavaca todos podados de una manera arbitraria y de una manera irregular. Cuando un hombre de fe, cuando una mujer de fe, que tiene una fe arraigada profundamente en lo que Dios es y en lo que Dios ha dicho, se enfrenta a la poda arbitraria que sobreviene con las circunstancias adversas, lo que entiende es que ha llegado la hora de sobrevivir. Es la hora de la supervivencia. Es la hora de echar ramas más fuertes y extendidas. Es la hora de profundizar más las raíces.
¿Ven cómo esos árboles no entienden el lenguaje de estos empleados que vienen a podarlos arbitrariamente? Ellos siguen creciendo más y parten las banquetas con sus raíces porque ellos están determinados a permanecer allí. Nada los va a quitar. Ellos le están diciendo a esta gente que pasa cada año: tú tienes que destruirme total y definitivamente para que yo no continúe echando raíces más profundas. Así que el propósito de lo que leemos en la palabra de Dios, como promesas en el Salmo 91 y en otros salmos, nos lleva a esta forma de convicción interior. La más sólida certidumbre del cristiano está en aquella antigua declaración de fe del profeta Habacuc. ¿Cuál es la más brillante declaración de fe del profeta Habacuc? ¿La recuerdan? Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc es un profeta que termina de una manera desoladora. En el último capítulo, el capítulo 3 de la profecía de Habacuc, dice: aunque la higuera no dé frutos, aunque no hayan ya becerros, aunque no haya leche, aunque se acabe todo, aunque las ruinas me rodeen, yo seguiré confiando en el Señor. Qué determinante, qué actitud, qué cosa más impactante. Habacuc declaró: el justo por la fe vivirá. ¿Quién rescata esa frase? Por allí del siglo I, el apóstol Pablo. En el capítulo 1 de la epístola a los Romanos, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como está escrito, dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Hermanos, no vamos a vivir por el hecho de que desarrollemos una buena actitud ante la vida. No vamos a vivir porque tengamos un pensamiento positivo. No vamos a vivir porque aprendamos a manejar sentimientos negativos, autodestructivos. Vamos a vivir por la fe. Así que lo que nos sostiene es la fe. No vivimos por habilidades, vivimos por la fe. Miren lo que dice allí. Podamos leer juntos esta promesa, tal vez. No vivimos por habilidades, ni siquiera por fuerza, sino por fe. Leemos juntos lo que está allí. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Salmo 56, versículos 3 y 4. Cuando siento miedo, ¿cuántos de ustedes han sentido miedo? Todos lo hemos sentido. El miedo es una constante, es inherente a nuestra naturaleza, a nuestra condición humana. Voy a ser más concreto. ¿Cuántos de ustedes han sentido miedo esta semana? Todos podemos experimentar miedo. Es una realidad. El salmista declara: cuando siento miedo, lo cual significa que le sucedía. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Pongo en ti mi confianza. El mundo te va a decir: cree en ti mismo, sé positivo,
Decrétalo, lo puedes hacer. Lo que tú digas, eso va a suceder. Pero hay personas que hemos experimentado que esto no funciona. Hermanos, ni siquiera en el baño. ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! La realidad es otra. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en Dios y a vivir por fe, no por nuestras capacidades, ni por nuestras fuerzas. En realidad no es que menospreciemos nuestras capacidades. No se trata de menospreciar nuestra fuerza. No se trata de hacer a un lado aquello para lo cual somos aptos o hábiles. Se trata de poner eso a los pies del Señor y decirle: Dios, esto es lo que tengo. No tengo más. Solo tú puedes ayudarme. Solo tú puedes sacarme de aquí. Amados, nos vamos a enfrentar a cosas en las cuales nuestras capacidades no serán suficientes. ¿Qué pasa cuando lo que nos angustia es que quisiéramos que alguien que amamos tomara las decisiones correctas y no lo vemos tomar las decisiones correctas y nuestro corazón está estrujado por eso? No podemos hacer nada. Lo único que nos queda hacer es poner todo nuestro mejor anhelo a los pies del Señor y dejar que sea Dios quien trate con aquellos a los que amamos. Esa es una realidad, una tremenda realidad que no podemos soslayar. Ahora, quisiera ir un poco más allá. Para muchos que analizan las Escrituras con seriedad, que las estudian con interés para edificarnos, para obtener de ellas enseñanza y ser bendición para nuestras vidas, hay una manera enajenante de creer. Una manera enajenante de creer. A veces publico cosas que tienen un propósito de confrontación, y ayer lo hice. Y me llama la atención lo que cada persona comenta. A veces me encuentro con personas que declaran: Dios está en control. Dios está en control. Y sin embargo, me quedo pensando, desde donde leo estas cosas, cuánto de tu declaración acerca de que Dios está en control es una manera evasiva de enfrentar la realidad. Hay una manera evasiva de enfrentar la realidad cuando comenzamos a desenvolvernos en una forma de fe y de espiritualidad enajenante que nos hace aborrecer lo que está sucediendo en nuestras vidas y refugiarnos en algo que no está sucediendo en nuestras vidas. Mi presente es tan terrible, tan doloroso, tan difícil, que yo lo único que anhelo es que Cristo venga ya mañana y ya sea el día de mi redención final. Y alrededor hay otros 10 creyentes que no son tan maduros ni tan seguros como tú, y te dicen: hey, espérate, estate quieto. ¿Qué te pasa? No pidas eso. Yo todavía quiero pasarla mejor el día 16 de septiembre. Es puente. Así que algunos cristianos no tenemos la capacidad de asumir la responsabilidad del presente porque no nos agrada. Y otros no tenemos la capacidad de asumir la realidad del presente porque hemos hallado consuelo en algo que no es nuestra propiedad, algo que no nos pertenece, el allá y el entonces. Y entonces nos decimos unos a otros: cuando estemos en el cielo, hermano, no habrá llanto, ni habrá tristeza, ni habrá dolor, ni sufrimiento. Y alguien al lado de nosotros, como con los apóstoles, viene y nos dice: varones galileos, ese Jesús que han visto irse al cielo, así volverá, pero mientras tanto,
Ustedes están aquí. Pongan los pies en la tierra. Nuestra supervivencia nos reclama ser atingentes. ¿Qué quiere decir esto? Ser realistas, ser íntegros en nuestra manera de leer la realidad y no eludirla, vivir con la realidad. Y en la realidad hay cosas que no nos pueden gustar tal vez, cosas que nos van a entristecer o a atemorizar. No importa, no importa. La realidad es preferible que algo que no es tangible y que no nos pertenece y que no ha llegado. No vivamos en el allá y en el entonces, porque eso es huir de la realidad. Vivamos en el aquí y en el ahora. Seamos honestos e íntegros con la realidad presente y afrontémosla con fe. Y eso es lo que Dios espera. Que aprendamos a caminar en dependencia de Él, aún a pesar de circunstancias adversas y atemorizantes. La última vez que mi intestino sangró fue totalmente sorpresivo, no me imaginaba que iba a pasar eso. Y me han dicho que eso puede volver a pasar en cualquier momento. Tengo que aprender a vivir con eso. Tengo que aprender a darle la cara a la realidad. O huir de ella. Y hay maneras de huir de la realidad, pero no es el estilo de Dios. Hay una historia en la Biblia de un hombre que tenía una relación tan complicada con su hermano. Desde jóvenes, él hizo algo que humilló y ofendió, traicionó y decepcionó el corazón de su padre y el corazón de su hermano. Dividió a la familia porque su madre se alió con él para robar lo que no le pertenecía. ¿Saben ustedes de quién estoy hablando? Es la historia de Jacob. Despojó a su hermano del más grande privilegio que le podía haber pertenecido. Era el hijo primogénito y lo dejó sin su primogenitura. Así que cuando Jacob enfrentó la realidad, supo que tenía que ir y darle la cara a su hermano. Y el pensamiento que lo acompañó durante todo el camino, hasta el momento del último campamento, la noche antes de encontrar a su hermano, fue terrible temor. Mi hermano no quiere verme. Es posible que mi hermano quiera matarme. Es posible que mi hermano envíe contra mí a sus hombres para destruirme. Y esa noche comenzó a planear algo para evitar que su hermano lo destruyera. Y pensó, voy a enviar por delante embajadas, por episodios. Y comenzó a armar sus embajadas y envió primero un grupo y luego otro grupo y así. Dijo, cuando yo llegue finalmente a ver cara a cara a mi hermano va a estar debilitado, quebrantado y me va a recibir sin odio. ¿Cuántas veces hacemos cosas como para preparar el impacto que nos puede causar un daño? Cuando estaba en el seminario nos impartieron un curso que es muy famoso a nivel mundial. Ya no lo es tanto ahora, pero en aquel tiempo era un bestseller, una serie de libros escritos por un solo autor experto en relaciones entre personas, Dale Carnegie. Este curso era un curso que tomaban los ejecutivos de alto nivel y a nosotros nos lo impartieron en el seminario y no nos costó nada. En aquella ocasión nos enseñaron en ese curso dos cosas interesantes. Cómo evaluar la relación con las personas y cómo darle a la relación con las personas el privilegio que le corresponde, de manera que las personas se sientan privilegiadas de tenernos en su vida. Pero no solo eso, aprendimos algo muy interesante acerca de cómo anticiparnos a aquello que puede ser doloroso. Y una de las claves de esto es: anticípate y acepta lo peor.
¿Saben cuando me hicieron el estudio de colostomía? ¿Cómo se llama? Colostomía. Es una cámara que entra al intestino para ver qué cosa está pasando allá. Yo no tenía la menor idea. Yo creí que lo que la doctora estaba buscando era una lesión o una cosa así simplemente, pero estaba yo consciente mientras la doctora estaba haciendo esto, y lo que me impresionó fue su afirmación cuando estaba haciendo el estudio. La doctora dijo: bueno, no hay cáncer. ¿Estaba buscando cáncer? Nunca supe que estaba buscando cáncer. ¿Por qué no me dijo que lo que estaba buscando era cáncer? Hubiera yo tenido oportunidad de angustiarme un poco por eso. ¿Cómo me mete una cámara para buscar cáncer y no me avisa que está buscando cáncer? No tenemos ni la menor idea a veces de qué tan grave puede ser una circunstancia a la que enfrentamos. Y nos vamos dando cuenta de ello cuando ya estamos adentro. Pedro se arrojó al agua para caminar sobre las olas e ir al encuentro de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pedro estaba entusiasmado acercándose a Jesús, hasta que en el momento en que estaba caminando hacia Jesús, recapacitó y dijo: estoy caminando sobre las olas y yo no sé caminar sobre las olas. Y esto es profundo. Me puedo hundir y puedo morir aquí. Cuando la fe en el Dios de la Biblia, la fe correcta, ha echado raíces en nuestro corazón, no nos importarán las circunstancias que tengamos que enfrentar, por adversas que éstas sean. Y eso es lo que nos enseña la palabra a través de las promesas de Dios. Podemos leer el Salmo como buscando que el Salmo nos diga que nunca nos va a pasar nada malo. Pero entre las cosas más relevantes que el Salmo 91 y otros salmos nos dicen, es que nos pueden pasar cosas, y cosas muy malas, pero que nunca seremos abandonados por el Señor. Nunca. Porque el Dios con el que estamos tratando es fiel, es misericordioso. El mal está allí, amenazándonos, está cercano, está próximo a nosotros, con sigilo atenta contra nosotros, contra nuestra vida, contra la vida de los que amamos. No es algo mítico, no se trata de una historia mítica, es una cosa real, es tangible. Vivimos en una ciudad en la cual por las noches podemos escuchar los disparos. A veces nos damos cuenta de que se trata de una arma pequeña y otras veces podemos percatarnos de que se trata de una arma mayor, una arma grande. Y cuando escuchamos esto pensamos: qué cerca está esto. El mal nos rodea. No fuimos llamados a entregarnos al impacto del mal como si fuésemos indefensos, como si estuviésemos inermes, desamparados, o como si estuviésemos desprotegidos absolutamente. ¿Recuerdan las palabras que Jesús dijo, las más devastadoras palabras que Jesús haya dicho en algún momento crítico de su vida? ¿Cuál creen ustedes que fueron las palabras más devastadoras que Jesús dijo? Piensen por un momento. ¿En qué momento las dijo? Las dijo en la cruz. Dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Lo que leemos en la Escritura es
que la razón por la cual Jesús fue desamparado es para que tú y yo hoy no tengamos que sufrir el desamparo. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Leemos esto una y otra vez en la Biblia. Hay tantas cosas que debieran llenar nuestro corazón de certidumbre. ¿Quieren, por favor, leer conmigo esta convicción que viene de Dios? Su protección más allá de lo circunstancial y temporal. Se trata del cumplimiento final y eterno de la reconciliación. Este es otro salmo, Salmo 121. Vamos a terminar juntos leyéndolo. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Él guardará tu alma. Él guardará tu alma. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.